Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Filipenses capítulo 4, vamos a leer en Filipenses capítulo 4, verso 17. Hoy es el último día de estos 16 días del mes de enero, que es para nosotros como congregación los días de primicias, tiempo de primicias, tiempo de traerle a Dios lo primero que Él nos da, ¿sí? Nuestras primeras horas del día, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros bienes. Entonces durante estos 16 días pues hemos estado trayendo nuestro primer salario, nuestro primer sueldo, hemos estado trayendo en especie, hemos estado trayendo en lo que Dios nos da. Y bueno, hoy vamos a terminar el tema de todos estos días que hemos estado hablando y que hemos estado enseñando a todos los que nos han seguido por la página de Facebook. Dios les bendiga, espero hayan sido de bendiciones estas enseñanzas. Te invitamos a que si eres cristiano y estás en una iglesia local, lleves tu primicia, ¿verdad? Ya a tu congregación, a tu iglesia local, con tu pastor, en tu comunidad cristiana, en tu congregación, y le ofrezcas este sacrificio a Dios que es grato delante de Él. Si no tienes dónde reunirte, dónde congregarte, bueno, te invitamos. Acá estamos en Puertas de Alabanza en Fortín, la avenida 16, calle 8, interior 512. Aquí te esperamos. Aquí tenemos reuniones los días martes a las 2, los días jueves a las 2. Los sábados tenemos Iglequix. Los viernes, este viernes, mañana, iniciamos con nuestro curso de Discipulado 1 a partir de las 6 de la tarde. Iniciamos el curso de Discipulado 1 a partir de las 6 de la tarde, así que te invitamos también, todos invitados. Lo único que tienes que traer es una Biblia, un lapicero, un lápiz, una libreta. Si no tienes alguna de estas herramientas, de todos modos vente y nosotros aquí te las facilitamos. Los días sábados tenemos Iglequix, la reunión para los niños, todos los sábados a las 10 de la mañana, y el día domingo a las 3 de la tarde tenemos nuestra reunión general. Entonces todos invitados, y si estás buscando un lugar donde reunirte, pues acá te esperamos. Y bueno, esperamos que sea de bendición. Vamos a entrar al tema. Las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿No? Hemos hablado mucho sobre primicias, ofrendas y diezmos, y que bíblicamente hablando es algo que tenemos que traer delante del Señor. Es algo que nos bendice cuando lo hacemos, nos maldice cuando no lo hacemos. Y bueno, vamos a seguir con este último tema. Filipenses 4:17, que fue uno de los temas que vimos el día martes. El verso 17 es muy claro. El verso 17, Pablo, hablándole a la iglesia de la región de Macedonia, en Tesalónica, les dice: no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces aprendíamos que Pablo no estaba pidiéndoles dinero, sino que ellos entendieron el principio del dar, y entonces ellos dieron, ¿verdad? Y dieron más allá de sus fuerzas, como vamos a ver más adelante. Y dice la Biblia que lo que Pablo enseñó tiempo atrás sobre el dar no es para que le dieran, sino que él buscaba fruto que abundara en su cuenta. Aprendíamos que un fruto quiere decir resultado, fruto quiere decir consecuencia también, y que hay buenos resultados como hay malos resultados, hay buenas consecuencias como hay malas consecuencias. Y aquí la mala consecuencia que nos puede venir a nosotros si no entendemos esto, pues es simple y sencillamente que nos puede ir mal, no porque sea algo así como que nos cayó la sal, sino porque cuando no aplicamos un principio, pues hay resultados. De la misma manera, cuando aplicamos un principio también hay resultados. Tenemos que recordar que ahora pertenecemos al reino de la luz, al reino de las tinieblas. Perdón, al reino de Dios. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, y los que pertenecen al reino de las tinieblas viven bajo los principios de la oscuridad y de las tinieblas. Pero los que ahora pertenecemos al reino de la luz, vivimos en los principios del reino de la luz, del reino de Dios.
Y las ofrendas, los diezmos y las primicias son parte de ese reino, de esa normatividad que Dios estableció para los que pertenecemos al reino de las tinieblas, el reino de la luz, sea una forma de honra, de adoración y de alabanza. En las enseñanzas pasadas que hemos estado teniendo vimos que las primicias son adoración y que una ofrenda representa adoración. Entonces nosotros adoramos a Dios, ¿verdad?, cuando le traemos nuestras primicias. Entonces, el martes comenzamos a ver que cuando nosotros damos en la gracia, porque hoy en día hay quienes dicen que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, si estamos en el tiempo de la gracia, nosotros damos, ¿por qué? Por gracia. Y la Biblia dice que nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, como todo lo hemos recibido de gracia, ya no damos el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 50%, sino entonces tendríamos que dar el ¿qué? El 100%, porque todo lo que hemos recibido de gracia tenemos que dar. Y esto quiere decir que tenemos que darnos a nosotros mismos, porque si Dios tiene nuestro corazón, si Dios tiene nuestra vida, entonces tiene también nuestro dinero, nuestros bienes, todo lo que somos. No está hablando de una aplicación literal de que vas a tener todo, sino de que al darnos nosotros, entonces Dios tiene todo de nosotros, va a tener nuestro tiempo, va a tener nuestro dinero, va a tener todo, y Él va a poder tener la disposición de nosotros mismos. Eso quiere decir que demos todo de gracia. Entonces nosotros tenemos que dar, por la gracia que hay en nosotros, todo de gracia, todo. Entonces, la gracia de Dios, cuando está en nuestras vidas y la entendemos, va a comenzar a operar en nosotros una ley mayor que la ley del diezmo, una ley mayor que la de antes. ¿Por qué? Porque esta ley va a transformar nuestro corazón en la nueva naturaleza que tenemos como cristianos, y las evidencias, esto es importante, la evidencia de que tenemos una nueva naturaleza, de que somos hijos de Dios, una de las evidencias es la generosidad, porque Dios es generoso, Dios es bondadoso, Dios es bueno, y si tenemos la genética de Dios, entonces vamos a ser bondadosos y generosos, ¿no? La generosidad de nuestra vida muestra, o la generosidad muestra que alguien ha sido tocado, abrazado, alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, la generosidad de un cristiano o de una cristiana es una evidencia que sus intereses están en el cielo, no en la tierra. La generosidad de un cristiano o cristiana muestra que sus intereses están en el cielo y no en la tierra. La generosidad en el cristiano es una evidencia de que sus anhelos están en Dios y no en las riquezas materiales, no en la búsqueda material como los que no tienen a Cristo. Entonces, la generosidad es una evidencia de que los anhelos de un cristiano están en Dios y no en las riquezas. La generosidad de un cristiano es la evidencia de que en verdad está buscando el reino de Dios y su justicia primero. Las primicias evidencian eso. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le añade todo lo demás. Sabe que Dios le va a añadir todo lo demás que necesita, entre tanto que el Señor viene. Entonces, lo que estamos leyendo o lo que estamos aprendiendo en este tiempo, ¿no?, en especial ahorita en estas citas, Pablo va a reprender a una iglesia en Corinto, o a los corintios. ¿Qué es lo que les reprende el apóstol Pablo a esta iglesia de Corintios? ¿Cuál es la exhortación o el regaño? Bueno, Pablo los regaña por su falta de generosidad. Hoy en día, si los pastores regañamos a un cristiano por su falta de generosidad,
el cristiano se ofende y se va a otra congregación donde no lo regañen, ¿no? Donde no le digan feo, donde no le digan cosas feas y donde no le toquen estos temas, ¿no? Porque si le tocan estos temas se espantan, ¿no? Se ponen como un poquito como mal, ¿no? Pero no, Pablo está regañando a la iglesia de los Corintios. ¿Y qué es lo que les está regañando? Pablo está regañando su falta de generosidad. Los está regañando porque eran bien codos, ¿no? Eran bien agarrados, como se dice acá en México, ¿no? ¿Quiénes? Los corintios. Y los está exhortando por eso. Algo había pasado en el corazón de los cristianos de Corintio. Algo había pasado en su corazón. Ellos no permitieron que la gracia, esa gracia que nos salva, esa gracia transformadora, cambiara sus corazones también. Y hoy en día pasa lo mismo. Queremos la salvación de Dios por gracia, ¿no? Queremos todo por gracia, pero no queremos dar nada de gracia. O sea, queremos todo por gracia, y gracia significa que no nos cuesta nada. Dios nos dio la salvación y no nos costó nada, ¿verdad? Dios nos sana y no nos cuesta nada. Dios nos ayuda y no nos cuesta nada. Eso se llama gracia, porque no merecemos que Dios nos salve, no merecemos que Dios nos sane, no merecemos que Dios nos cuide, pero Él lo hace, ¿verdad? A esa acción de lo que Él hace se le llama gracia. Bueno, entonces hoy en día, al igual que los corintios querían todo de gracia, pero no querían dar nada de gracia. Hoy en día pasa lo mismo, queremos todo de gracia, pero no queremos dar nada de gracia. Entonces las ofrendas y primicias son la evidencia de que nosotros, por esa gracia que hemos tenido, nosotros damos de gracia lo que de gracia recibimos, lo que de gracia. Pero los corintios no, algo había pasado en su corazón, y eso los dañó, los retrasó y los afectó mucho, como hoy en día a nosotros nos pasa de la misma manera. Ellos no permitieron que esa gracia de Dios hiciera su obra para que en el asunto del dinero, en el asunto de los bienes materiales, en el asunto de todo lo que Dios pone en nuestras manos, Dios trabajara en sus corazones. Algo estaba impidiendo, como hoy en día, algo impide que la gracia de Dios haga esa obra en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Entonces ellos, los corintios, empezaron a comportar de una manera muy mezquina. ¿Sí entendemos mezquina? O sea, muy coda, ¿no? Muy agarrada, ¿no? Muy. ¿Ante quién? Ante el ministro Pablo. Pablo era el que les enseñaba, el que les predicaba, el que oraba por ellos, el que intercedía por ellos. Y ellos, nada, ¿no? Que le invitaban a hacer una Coca-Cola chiquita de esas de vidrio. Nada, ¿no? O sea, nada. Querían que Él los atendiera, pero ellos no querían corresponder a eso. Y ante la obra del reino de Dios ni se diga. Para este tiempo la iglesia en Jerusalén había sido maltratada, habían incendiado la ciudad de Jerusalén, y como consecuencia el templo y los cristianos en Jerusalén estaban mal, estaban siendo perseguidos. Y tampoco los corintios querían cooperar para ayudar a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Para ayudar a la obra del reino de Dios, o para ayudar a la expansión del reino de la obra de Dios. Y entonces Pablo les reprocha eso, les reprocha esa actitud, pero a la vez les enseña. Eso es lo que los ministros debemos de hacer. O sea, sí enseñamos, sí señalamos, sí exhortamos sobre este principio bíblico de dar, pero al mismo tiempo tenemos que enseñar, ¿verdad? Al mismo tiempo tenemos que enseñar. Entonces, por un lado, les reprocha su falta de generosidad, y por otro lado les enseña cómo es la gracia la que va a obrar para hacer de nosotros hijos de Dios generosos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, los cristianos que realmente han nacido de nuevo, debemos de ser generosos, porque esa es nuestra genética, ser generosos,
¿sí? Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Verso 8 y 9. Vemos cómo aquí está exhortando el apóstol Pablo. Dice así: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron. ¿De dónde dice? De Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ahí vemos cómo Pablo les está reprochando. Hoy en día, como ministros, muchos pastores podríamos hacer lo mismo y podríamos reprochar y podríamos decir: he estado recibiendo dinero de otros lados, he estado recibiendo dinero de otras congregaciones, de otros cristianos que no son la iglesia local, para poderles seguir sirviendo a ustedes, ¿no? Pero hoy en día, al igual que la iglesia de los Corintios, lo tomarían a mal, ¿no? Lo tomarían a mal, pero es un principio que está ahí. ¿Cuándo pasa esto en las congregaciones? Cuando no hemos permitido que esa gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. Y aquí Pablo les está reprochando, pero repito, a la misma vez les está enseñando acerca del tema. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en el asunto del dinero, en la obra de Dios, ha habido muchos abusos y hay abusos y seguirá habiendo abusos, pero sin embargo esa verdad no anula la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de los principios bíblicos. Entonces, cuanto al tema y respecto al manejo que nosotros los ministros debemos de hacer del dinero y de los bienes que Él pone en nuestras manos, y de la actitud que debemos de tener, Él siempre nos va a llamar la atención, siempre nos va a exhortar respecto a la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas materiales, pero al mismo tiempo nos va a enseñar las actitudes verdaderas que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón respecto al dinero. La iglesia de Corinto no fue capaz de sembrar lo material en Pablo, en el apóstol Pablo. No fue capaz de sembrar lo material en el apóstol Pablo. Cuando él había dado lo espiritual, ellos no tenían esa capacidad. Algo había impedido que la gracia hiciera su obra en los cristianos de Corintio. Como es muy posible que haya cristianos en este tiempo, ¿verdad?, que se parecen mucho a los de Corintio, que no han permitido que la gracia de Dios trabaje en sus vidas, o trabaje en esas áreas que tiene que ver con la mayordomía financiera, y se envuelven en una avaricia, en una codicia, y rechazan o anulan, ponen a un lado la gracia de Dios. Ahora, tenemos que saber algo: este tipo de cristianos o de personas que están en las congregaciones están como encerrados en sus cuatro paredes, en una mezquindad horrible que refleja que no refleja la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, Dios es bondadoso. Entonces, si yo no lo soy, entonces la presencia de Dios no está en mí. Y Pablo dice: yo he recibido salario de otros lugares para hacer. Entonces ahí los comienza a exhortar, los comienza a regañar, pero al mismo tiempo para enseñarles. Y dice: yo he recibido salario de otros lugares porque ustedes no han entendido este poder. ¿El poder de qué? De dar. En el dar hay un poder, pero a veces no queremos ese poder porque no lo hemos entendido, muchos de nosotros. Porque, otra vez repito, si de verdad somos cristianos, entonces debemos de dar de lo que Dios ha puesto en nuestras
manos. Pero ellos no habían sido fieles. No habían sido fieles. Porque ellos criticaban al apóstol Pablo diciendo que había ido a ellos a predicarles, que quería su dinero, que lo que estaba diciendo era falso, que ya no estaban en el tiempo de la ley, cosas como las que hoy en día también se dicen, ¿no? Puede ser que algunos de los que en este tiempo pertenecemos a la iglesia estemos en esta misma situación y que no hemos llegado al nivel que Dios quiere que lleguemos en cuanto a la gracia en el asunto del dar, Entonces Pablo puso como ejemplo a los cristianos de la iglesia de Macedonia. Y miren, Macedonia era una región donde estaba la iglesia de Filipos, en Berea, esos que estudiaban siempre, los de Tesalónica. Y en este tiempo de la historia, la Biblia también lo confirma, la historia y la Biblia confirman que en este tiempo había un profeta llamado Ágabo. Y Ágabo profetizó que vendría un hambre en aquella tierra, que habría una crisis económica en el Imperio Romano y en todas las ciudades que estaban bajo su dominio entraron en escasez, entraron en crisis económica. Y esa crisis afectó también a los cristianos. Como hoy en día la crisis también afecta a los cristianos. Pues fíjense lo que puede hacer la gracia en el tiempo de crisis. Por eso es importante aprender esto, lo que puede hacer la gracia en el tiempo de crisis en el corazón de los cristianos, a pesar de la crisis. Estos cristianos de Filipos y de Berea y de Tesalónica mostraron su generosidad, mostraron que realmente habían abierto su corazón a la obra de gracia de Jesús, del Espíritu Santo en la vida. Ellos lo mostraron, ¿no? Pero vamos a ver el contexto. Vámonos al capítulo 4. Verso 10. Bueno, vamos a leer desde el verso 7. 2 de Corintios 4, desde el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Wow. Regresamos a Filipenses. Ahora vamos a Filipenses. Ahora vamos al capítulo 4 igual. Fíjense, esto se lo había enseñado a los corintios y ahora a los de Filipenses les escribe 4, el mismo verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La frase vuestro cuidado de mí significa que el sostén que como ministro Pablo necesitaba, como hoy en día los ministros el sostén que necesitan, el sostén económico. Los filipenses estaban haciendo lo que los corintios tenían que estar haciendo y se lo estaban dando a Pablo para que él pudiera seguir predicando el evangelio, para que él pudiera seguir enseñando sobre la palabra de Dios, para que él pudiera seguir haciendo lo que tenía que hacer. Hoy en día muchos pastores tienen que dejar el pastorado, tienen que estar trabajando, tienen que estar vendiendo tamales, tienen que estar vendiendo tortillas, tienen que estar vendiendo, tienen que irse de albañiles o tienen que estar haciendo de todo para poder sacar adelante a su familia. ¿Por qué? Porque la iglesia, las ovejas, solo quieren el apapacho, solo quieren que les den y quieren recibir de gracia, pero no quieren dar.
de gracia. Ese es un problema en este tiempo. Ese es un problema en este tiempo. Y Pablo dice, vuestro cuidado de mí. ¿Qué significa esa frase? Significa que los de la región de Macedonia estaban dándole a Pablo para que él pudiera seguir predicando. Y él le dijo, estoy contento porque ustedes han tenido ese cuidado de mí y por mí. La situación en ese momento, la situación de Pablo era de escasez también, porque había una crisis en toda la región. Escasez en el griego, que es la palabra que aparece aquí, escasez significa estrechez económica. O sea, había escasez para Pablo. Entonces Pablo no dijo que no iba a haber escasez, había escasez. Había escasez. Había escasez. Y aún en la vida de Pablo también había escasez. Voy a poner un ejemplo. Había una ocasión una familia que su negocio se afectó. Su negocio se afectó por la crisis y está pasando un tiempo de estrechez. Esa familia testifica lo siguiente. Esa familia, cuando yo escuché este testimonio, yo aprendí, porque esta familia que estaba pasando un momento de escasez muy tremendo en su negocio también, esta familia dijo, estamos contentos porque hemos visto la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en nosotros. Hoy hicimos nuestra primer comida del día, y era las 5 de la tarde, cuando estaban dando ese testimonio. Hoy hicimos o sea que no habían desayunado, y ya eran las 5 y no habían comido, pero hasta las 5, ¿no? Y dijeron, hoy hicimos nuestra primer comida del día, su primera comida. Dice, pero estamos muy contentos. Ahora, eso es algo inexplicable para los que no entienden lo que es la gracia. Ahora, ¿saben qué es? ¿Saben qué es eso? Esa alegría y manifestación con la que estaban dando ese testimonio, eso se llama gracia y el poder de dar. Gracia. Eso es la gracia de Dios. Trabajando que a pesar de la escasez o la estrechez, tú tienes contentamiento. Eso se llama gracia y es el poder de Dios. Ahora, hay cristianos que si hacen su primer comida a las 5 de la tarde, están renegando, están molestos, están enojados, están tristes, están frustrados. En lugar de darle gracias a Dios y estar contentos. El poder de la gracia es que aún en la escasez, porque aquí Pablo enseñó que iba a haber escasez, que aún en la escasez hay gozo, hay alegría, estás tranquilo, estás bien. Ahora, nosotros no tenemos contentamiento como lo tenía Pablo. Muchos de nosotros tenemos nuestras 3 comidas durante el día o durante la semana, todos los días, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no. Y así como Pablo mostraba contentamiento, porque él dice, pero no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Eso tú lo ves en el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verbo clave para entender la gracia y para ser dadivosos en la gracia es aprender. Es aprender. ¿Es qué? Aprender. Aprender. Es eso, aprender. Hay cosas en la vida, escuchen, que se aprenden por repetición. Y Dios, de cuando en cuando, nos prueba en la escasez. Nos da un tiempo de escasez y pasa un tiempo y nos da otro tiempo de escasez, ¿verdad? Pasa otro tiempo y para ver si aprendemos. A ver si aprendemos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Él nos lleva a ese aprendizaje. Pero cuando no entendemos la gracia,
en lugar de aprender, nos metemos como los osos hormigueros, nuestra cabeza en un hoyo y no aprendemos nada. Entonces Él nos lleva a tiempos de abundancia también. ¿Para qué? Para enseñarnos, para aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación o nuestra condición en la que estemos. Y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea. Aprendió a mantener el gozo de Dios, la paz de Dios en su corazón. El verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Aquí la frase sé vivir, que aparece en el verso 12, la frase sé vivir es de saber, del verbo saber, del verbo aprender, del verbo es sabido, a contentarme. O sea, vivir en escasez, en abundancia. El problema con nosotros los cristianos de este tiempo es que se les ha enseñado a vivir solamente en la abundancia, ¿no? En la abundancia, donde un evangelio falso que Dios te quiere rico, que Dios te quiere siempre próspero, que Dios te quiere siempre bien. Ese es un evangelio falso, porque eso no es lo que enseñó Jesús, ni lo que la Biblia enseñó. Porque si así fuera el evangelio, entonces Pablo estaba bajo maldición, ¿no? O sea, Pablo estaba mal, entonces el apóstol Pablo estaba equivocado en ese momento, porque él comprueba en su vida que la palabra de Dios tiene razón, que el evangelio tiene razón. Cuanto hay de todo en la vida de un cristiano, hay tiempos de gozo, de alegría, de dicha, pero también hay tiempos de llanto, de lágrimas, hay tiempos de abundancia, pero también hay tiempos de escasez. También va a haber tiempos de escasez. Pero por ahí en este tiempo hay muchos falsos maestros de la Biblia que quieren hacerle creer a la gente que siempre van a ser ricos, que no tienes por qué padecer necesidad. Es mentira eso. El mundo entra en una crisis, nuestro México entra en una crisis, y a ver qué van a hacer aquellos, ¿no?, que dicen que no les va a ir mal, porque a todos nos va a ir mal como a todos nos va a ir bien también. En sí eso no es lo importante es cuál es nuestra actitud delante de Dios y delante de los demás cuando las cosas no van bien. Porque aun cuando haya crisis y haya escasez, nosotros tenemos que seguir dando, y tenemos que seguir siendo generosos, y tenemos que seguir siendo bondadosos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, y porque la genética de Dios no se va a salir de nosotros en el tiempo de escasez. Dios es bondadoso, Dios es generoso, y si somos hijos de Dios, entonces nosotros también somos ¿qué? Generosos y bondadosos. Pero cuando hay escasez no somos generosos ni bondadosos. Entonces, ¿dejamos de ser hijos de Dios en ese momento? No. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo mismo que Corintio, lo mismo que la iglesia de Corinto. Hemos cerrado nuestro corazón a la gracia de Dios para entender el poder de dar. Es por eso, y lo vuelvo a repetir, que las primicias, las ofrendas y los diezmos son los principios bíblicos establecidos por Dios para nosotros mostrar la generosidad de Dios en nosotros, la bondad de Dios en nosotros, que somos hijos de Dios, la genética de Dios en nuestras vidas. Esa es una evidencia. Entonces no es tan solo, oye, ¿eres hijo de Dios? Sí, pero ¿cuál es la evidencia? Como si ahorita entrara la policía, ¿no? Y que fuera un delito ser hijo de Dios. Entonces entra la policía, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo. Haz de cuenta que es un delito ser hijo de Dios, ¿no? Entonces no te pueden detener si no hay evidencia. Entonces, hay muchos cristianos, los que se dicen ser cristianos, que no los detendrían. Porque no tienen ¿qué? Evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La generosidad y la bondad.
Entonces, oye, yo soy cristiano. No, tú no tienes evidencia. No hay evidencia de que seas cristiano. Eres muy tacaño, muy mezquino, muy codo, ¿no? O sea, das cuando te sobra, eso no es ser generoso. No es ser bondadoso. Alguien que es generoso da ¿qué? Todo el tiempo. ¿Y cuánto da? Generosamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. En este tiempo, primicias, diezmos, ofrendas, son los principios que Dios ha establecido para que nosotros tengamos evidencia de que somos sus hijos. Porque voy a terminar con esto. Muchos dicen que la evidencia de ser hijos de Dios es hablar en otras lenguas, ¿no? Entonces comienzan a hablar en otras lenguas. Y saca o la bazooka y arranca la rama seca y todo eso. Ese es hijo de Dios porque habla en lengua. Otros dicen que una evidencia de ser hijo de Dios es hacer milagros o sanar enfermos, ¿no? Y ojo, porque no es lo mismo una señal que una evidencia, ¿no? La Biblia dice, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Pero una evidencia de que somos hijos de Dios es que nos parecemos a Dios. Es que los genes de Dios están en nosotros. Pero ¿qué es más fácil decir? ¿No? Es más fácil echarse unas lenguas y ya, no, yo soy hijo de Dios. Es más fácil orar por los enfermos y decir yo soy hijo de Dios. Es más fácil traer tu Biblia acá bajo el brazo y en la calle, que todos vean que tienes una Biblia. Y eso no es evidencia. Bíblicamente hablando, una evidencia de un hijo de Dios es la generosidad. Es cuando el hijo de Dios da. Es cuando está dispuesto a quedarse sin nada con tal de bendecir la vida de otro y de traer a Dios. Termino, mira, vamos a Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 carta a los Corintios, capítulo 8. Y aquí termino. Como iglesia local, estos 16 días han sido para nosotros traer nuestra, ¿qué? Primicia, lo primero que Dios nos da. Decirle, Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Estoy aprendiendo a vivir en la escasez, estoy aprendiendo a vivir en la abundancia y tengo que mostrar gozo y alegría. Y aquí está lo primero, ¿no? Te traigo lo primero. Segunda de Corintios 8 dice a partir del verso 1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado. ¿La qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A las de Corintios no. Así también se les dio, pero no la quisieron. Entonces en este día se podría decir las gracias de Dios que se ha dado a las iglesias en Fortín. Y no todas las iglesias en Fortín han tomado la gracia de Dios, ¿no? Pero ahí dice que fue dada la ¿qué? La gracia de Dios. Ahora, verso 2: que en grande prueba de tribulación. Ojo, a ver, ¿tenían la gracia y estaban en tribulación? Sí. Sí. La abundancia de su gozo. ¡Wow! En tribulación. ¿Y abundaban en qué? En gozo. Como nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en tribulación, estamos bien gozosos siempre. Ellos sí. ¿Sabes por qué ellos sí? Porque habían tomado y abrazado la gracia. O sea, habían reconocido que son nada. No se sentían dignos de nada. Hoy en día nos sentimos dignos de todo. No somos dignos de nada. Entonces ellos lo habían entendido, que todo era gracia. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eran profundamente pobres. Estaban en tribulación.
estaban en una crisis, perseguidos, sin empleo, sin trabajo. Chécate esto, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Hay un poder al dar. O sea, no, ¿cómo lo hicieron estos hermanos de la región de Macedonia, que quedó escrito ahí para nuestra enseñanza y para nosotros entender esta verdad? Bueno, dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado. ¿Qué hicieron con agrado? Dieron. Ahí está el secreto. ¿Qué hicieron con agrado? Dieron. Por eso el contexto general dice, no, nadie dé con tristeza o por necesidad, sino démoslo ¿con qué? Con agrado. Entonces dice, ellos han dado con agrado, conforme a sus fuerzas. Y ahí viene una frase que nos tumba la moral a todos. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. Cuando la gracia realmente está en tu vida, no eres como esos cristianos de hoy en día que dicen, pues yo voy a dar lo que tengo, porque no puedo dar más. ¿Cómo le habrán hecho estos? Porque estos dicen que dieron ¿qué? Dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¡Wow! Cristianos agraciados. No cristianos desgraciados. No, estos eran cristianos agraciados. ¿Cuáles son los cristianos agraciados? Los que dan más allá de sus fuerzas. ¿Cuáles son los cristianos desgraciados? Los que dan lo que Los tienen. que dan conforme a sus fuerzas. Y eso es una herejía. No, eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8 dice así. Porque todavía dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Miren, en el tiempo que tengo de servir no he tenido el privilegio de que sea uno, ¿no? Que de repente se me acerque y me diga, pastor, por favor, tómelo. Por favor, tenga. No. Yo creo que ese privilegio solo lo tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. O sea, es un servicio también el dar. Era la iglesia de la región más pobre que había. Eran los pobres, o sea, los pobres los veían a ellos y les decían pobres. O sea, los pobres les decían pobres a los de Macedonia. Eso nos debe de pegar en este tiempo. Nos debe de golpear, nos debe de sacudir y decir, híjoles, creo que estoy mal. ¿Por qué? Porque no tenían y abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo ve su condición y cuando le traen la ofrenda, Pablo les dice, no, ocúpenla. Y ellos le dicen, no. Dice que le rogaron. Yo no he conocido a un hermano que suplique que le den la oportunidad de dar. ¿No? He conocido un montón que suplican que les den, pero que suplican que ellos dar, no. Diezmos, ofrendas y primicias son la evidencia de generosidad puesta por Dios, estructurada en la Biblia, para nosotros decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo creo en Él, yo soy cristiano, yo confío en Él, yo dependo de Él, mi fe está puesta en Él. Entonces, traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, nuestras primicias, no como una orden, no como algo obligado, sino como un principio bíblico de vida, como una evidencia de que amo a Dios, de que amo su obra, de que amo a la iglesia, de que lo estoy esperando que venga en las nubes,
de que creo en Él, de que confío en Él. Para eso estamos aprendiendo eso. Entonces, si tú todavía no has traído tu primicia, tu ofrenda, tu diezmo, dice la Biblia, no te demores en hacerlo. Y para los que nos estén viendo, si estás en tu iglesia local y no lo has hecho, no te demores en hacerlo. Ve si hazlo. Ve si lleva lo mejor delante de Dios. Dios te va a bendecir. Es tiempo de que hagamos bien. Estamos todavía a tiempo. Estamos en el primer mes del año. El primer mes del año le pertenece a Él. Si quieres que los 11 restantes sean santificados, ofrece este primer mes. Es de Él, es el primero, ¿no? Entonces, si ese primero es de Él, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificios espirituales. Ofrenda sin sacrificio no es ofrenda. No hay evidencia. Evidenciemos que creemos en Él y que somos sus hijos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos de pie. Vamos a ponernos de pie.